Hemos visto que en Pompeya, ciudad romana, había muchos reflejos del arte helenístico, pues el arte permaneció más o menos inalterable mientras los romanos conquistaron el mundo y fundaron su propio imperio sobre las ruinas de los reinos helenísticos. La mayoría de los artistas de Roma fueron griegos y la mayoría de los coleccionistas romanos adquirían obras de grandes maestros de Grecia o copias de ellas. Sin embargo, el arte cambió en cierta medida cuando Roma se convirtió en dueña del mundo. A los artistas les fueron encomendado nuevas tareas y tuvieron que acomodar a ellas sus métodos. Las realizaciones más sobresalientes de los romanos tuvieron lugar probablemente en la arquitectura civil. Todos conocemos sus carreteras, sus acueductos, sus baños públicos. Hasta las ruinas de esas construcciones siguen pareciendo impresionantes. Se siente uno casi como una hormiga al pasear por Roma entre sus enormes pilares. Fueron esas ruinas, en efecto, las que hicieron posible que los siglos posteriores olvidaran la grandeza que tuvo Roma. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión, en nuestra historia del arte, en nuestro día 6 de agosto de Veneris Dei 6 de agosto, viernes 6 de agosto, vamos a hablar un poquito sobre los romanos, los budistas, los judíos y los cristianos del siglo I al siglo IV después de Cristo. ¿Les parece bien si, para no hacerlo más largo, comenzamos? La más famosa de esas construcciones romanas, de las construcciones que existen en Roma, es quizás el coso conocido con el nombre de Coliseo. Podemos ver la ilustración número 73. Es un edificio romano característico que se ha llenado de admiración a todas las épocas. El conjunto se trata de una estructura utilitaria con 3 órdenes de arcos, uno sobre otro para sostener los asientos que el gran anfiteatro poseía en su interior. Pero el arquitecto romano cubrió esos arcos con una especie de pantalla de formas griegas y en realidad aplicó los 3 estilos de construcción empleados en los templos griegos. El primer piso es una variante de estilo dórico. Incluso se conservan las metopas y los triglifos. El segundo piso es jónico y el tercero y cuarto de semicolumnas corintias. Esta combinación de estructura romana con formas griegas u órdenes ejerció enorme influjo sobre los arquitectos posteriores. Si paseamos la vista en torno a nuestras ciudades, encontraremos fácilmente los testimonios de este influjo. Seguramente ninguna de sus creaciones arquitectónicas dejará una impresión más duradera que los arcos del triunfo que los romanos eligieron por todo su imperio, allá en Italia. En Francia, también vemos la ilustración número 74, en el norte de África y Asia. La arquitectura griega se componía por lo general de unidades idénticas y lo mismo es cierto en el Coliseo, pero los arcos del triunfo
Utilizan los órdenes para enmarcar y acentuar el gran paso central, así como para flanquearlo con aperturas más estrechas. Se trata de una disposición que se podía emplear en la composición arquitectónica del mismo modo en el que se utiliza un acorde musical. La principal característica de la arquitectura romana es, no obstante, el uso del arco. Ese invento intervino poco o nada en las construcciones paganas, aunque pudo ser conocido por sus arquitectos. Construir un arco con piedras independientes en forma de cuña constituye una difícil proeza de ingeniería, para los que saben e incluso para los que admiramos ciertas obras, ¿no? Dominado ese arte, el arquitecto pudo emplearlo en proyectos cada vez más atrevidos. Pudo prolongar los pilares de un puente o un acueducto e incluso llevar su aplicación a la construcción de techos abovedados. Los romanos se convirtieron en grandes expertos en el arte de abovedar en virtud de varios recursos técnicos. El más maravilloso de esos edificios es el Partenón, o templo de todos los dioses. Este es el único templo de la antigüedad clásica que sigue siendo lugar de adoración, pues en la primera época del cristianismo fue convertido en iglesia, lo que lo preservó de la ruina. Su interior, podemos ver la ilustración número 75 ahora, es una gran estancia circular que posee en lo alto de su bóveda una abertura a través de la cual se ve el cielo. No hay ningún otro vano, pero todo el recinto recibe amplia iluminación desde arriba. Conozco pocos edificios que comuniquen tal impresión de armonía serena. No se experimenta ninguna sensación de pesadez. Las enormes bóvedas parecen desplegarse con naturalidad sobre el visitante, como una repetición de la bóveda celeste. Fue característico de los romanos tomar de la arquitectura griega lo que le gustaba y aplicarlo a sus propias necesidades. Lo mismo hicieron en todos los terrenos. Una de sus necesidades principales consistió en poseer buenos retratos con expresión de vida. Estos desempeñaron su papel en una primitiva religión de los romanos. Fue costumbre llevar imágenes de los antepasados, moldearlas en cera, en las procesiones funerarias. Además, cabe dudar de que este uso haya dado en relación con aquella creencia del Egipto antiguo según la cual la imagen de las personas conserva su alma. Posteriormente, cuando Roma se convirtió en un imperio, el busto del emperador siguió siendo contemplado con religioso temor. Sabemos que cada romano tuvo que quemar incienso delante de ese busto en señal de fidelidad y de obediencia, y que la persecución de los cristianos se inició por la negativa de estos a aceptar esta exigencia. Lo extraño es que, pese a esta solemne significación de los retratos, los romanos persistiesen que fueran realizados por los artistas con mayor verosimilitud y menos intentos halagadores de lo que los griegos intentaron nunca. ¿Acaso emplearon mascarillas en ocasiones, adquiriendo así su sorprendente conocimiento de la estructura y los rasgos de la cabeza humana? Sea como fuese, conocemos a Pompeyo, Augusto, Tito o Nerón, casi como si hubiéramos visto sus rostros en los noticiarios. No hay propósito alguno de halago en el busto de Vespasiano. Ahora podemos ver la ilustración número 76. Nada que pretenda conferir apariencia de Dios. Puede ser un opulento banquero o el propietario de una compañía de navegación.
Sin embargo, nada resulta mezquino en este retrato romano. Pues, del modo que fuere, el artista consiguió otorgarle apariencia de vida sin caer en lo trivial. Otra tarea que los romanos encomendaron al artista resucitó una costumbre que hemos visto en el Antiguo Oriente. Ahora podemos ver la ilustración, regresarnos a la ilustración número 45. También ellos deseaban proclamar sus victorias y describir sus campañas. Trajano, por ejemplo, erigió una gran columna. Vemos la ilustración número 77, ¿les parece? En ella para mostrar una crónica plástica de sus guerras y de sus triunfos en Dacia, la Romania actual. Ahí se ve a los legionarios romanos saqueando, combatiendo y conquistando, en la ilustración número 78. Toda la habilidad conseguida durante siglos de arte griego es puesta a contribución en estas hazañas de reportaje de guerra, pero la importancia que los romanos concedieron a una cuidada representación de todos los detalles, así como a una clara narración que fijara los hechos de campaña, contribuyó a variar el carácter del arte. Ya no fue el propósito más importante de la armonía, el logro de la belleza o la expresión dramática. Los romanos eran gente práctica y se ocupaban menos que los griegos en imaginar dioses. Con todo, sus métodos plásticos de narrar las proezas de los héroes resultaron de gran valor para las religiones que entraron en contacto con su dilatado imperio. En los primeros siglos de nuestra era, el arte helenístico y romano desplazó incluso de los primeros reductos al de los imperios orientales. Los egipcios continuaban enterrando a sus muertos como momias, pero en lugar de añadirles imágenes suyas, ejecutadas en el estilo egipcio, los hacían pintar por una artista que conociera todos los recursos del retrato griego. Y ahora vemos la ilustración número 79. Estos retratos, que estaban realizados por un artesano humilde a bajo precio, nos sorprenden aún por su vigor y su realismo. Pocas obras de arte antiguo parecen tan frescas y tan modernas. Los griegos no eran los únicos en adaptar los nuevos métodos artísticos de las necesidades religiosas. Hasta en la lejana India, la manera romana de describir un tema y de glorificar a un héroe fue adoptada por artistas que se dedicaron a la tarea de ilustrar la narración de una conquista incruenta, la historia de Buda. El arte de la escultura floreció en la India mucho antes que la influencia helenística alcanzara este país. Pero en la región fronteriza de Gandhara fue donde se mostró por primera vez la figura de Buda en relieves que se convirtieron en los modelos de arte budista posterior. En la ilustración número 80 vemos al joven príncipe Gautama abandonando la causa de sus padres rumbo al desierto. Esa es la gran renuncia de la que habla la leyenda. Al salir el príncipe del palacio, le habla así a Kantaka, su corcel favorito. Mi querido Kantaka, te ruego que me lleves una vez más por esta sola noche. Cuando me haya convertido en Buda con tu auxilio, traeré la salvación del mundo, de los hombres y los dioses. Si Kantaka tan solo hubiera relinchado o hecho algún ruido con sus cascos, la ciudad se habría despertado e impedido la partida del príncipe. Por ello, los dioses velaron su emisión de sonido y colocaron sus manos bajo los cascos ahí por donde avanzaba el corcel. El arte griego y romano, que enseñó a los hombres a representar a héroes y dioses en bellas formas, también ayudó a los indios a crear una imagen de su Salvador. Las primeras estatuas de Buda, con su expresión de profundo sosiego, se realizaron también en esta región fronteriza de Gandhara. Y ahora podemos ver la ilustración número 81.